Pero lo más importante en todo caso fue la organización de la planta, ¿no? Había por un lado una organización que respondía al tipo de despachos cerrados, que eran estos, que además eran los que de alguna manera completaban esta pieza más gruesa, con las dos láminas de vidrio que en verano arriba están ventiladas y en invierno actúan como colchón solar para refrigeración solar, en fin, todas estas cosas que ya son muy sabidas y que me parece hasta vergüenza explicar. Pero bueno, esto ya nos hacían nuestros abuelos, que era poner una cortina bien puesta y funcionaba. Ahora parece que hemos descubierto el Mediterráneo. Pero bueno, en fin, me parece ridículo hablar de esto. O las ventilaciones cruzadas y tal. Bueno, esto, bien, es que esto es elemental. No sé, es decir, esto la arquitectura, lo que no debería haber hecho es renunciar a hacerlo, porque es una cosa de sentido común. Por lo tanto, esto no tiene mayor valor. Entonces, pero bueno, y esto sí era importante porque había también un grupo, muchísimos de los ingenieros trabajaban más en oficinas, digamos, paisaje, ¿no? Entonces, lo que hace el edificio es abrirse completamente al norte y efectivamente crea un microclima que en verano y en primavera es estupendo, que permite que la gente salga, incluso el terreno, la topografía, se mete con la topografía que trae de aquí de los pequeños montículos que hay aquí y se convierte en una continuidad del paisaje, ¿no? Pasa. Bueno, este es el edificio, construido todo con perfiles de chapa galvanizada o con aluminio. El vidrio simplemente está sujeto con unos bulones, es decir, y tiene unos contrafuertes también de vidrio, que no tiene mayor. Esto, insisto, lo hace mi hijo Guillermo. Y yo, sí, los fines de semana. Pasa. No riáis, que es verdad. Es decir, porque los que lo ponían eran más tontos algunos que mi hijo Guillermo. Y lo ponían bien, o sea que, este es muy fácil. Este es no, lo digo porque realmente fue un proceso que la empresa constructora dice, no, es que esto no se puede hacer tan sencillo, hay que poner tal, porque los vientos, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Dice, dice yo, hay que poner con un bulón, que con esto se pone un tornillo y ya vale. Y fuimos nosotros un día, los del estudio, hicimos nosotros la muestra. Y iba mi hijo Guillermo, porque era un sábado conmigo, y puso el bulonel, le digo, pon este bulón. O sea, es decir, hicimos nosotros la muestra y demostramos que efectivamente esto se podía hacer y que no era necesario recurrir a unos perfiles, no sé qué, que naturalmente nos hubieran costado 20 veces más de lo que hubiera costado, porque la empresa constructora naturalmente y se hizo así. Y intentaron, como sabéis, es típico, hablar con la empresa, con Gamesa, no, os van a llevar a la ruina, esto no va a funcionar. El edificio tiene 2 años y está perfecto. Se utilizó también un vidrio que tenía una capa de acero inoxidable muy fina, una malla, para controlar también parte del sol, etcétera, que es un poco el que vamos a utilizar o parecido aquí en la torre. Que veis que da una textura muy mineral, muy atractiva, huyendo de esas transparencias o de esos efectos de espejo y de reflejo que son a veces muy elementales, ¿no? Pasa, por favor. Bien, este es el acceso, pasa, no tiene mayor. Ese es ese patio con un puente que unía y acotaba un poquito ese gran patio interior, pasa, con una relación visual de la gente que trabaja. Es muy agradable porque estás aquí y como son 600, pues algunos echan una novia y tal, y se saludan. Están bien, pasa. Es muy fresquito en verano, todo muy sencillo, es decir, con chapas pintadas y todo muy elemental. Pasa, por favor. Bien. El siguiente proyecto es un proyecto en Ávila. Supongo que muchos conocéis Ávila, o por lo menos, aunque no sea más que como referencia. Ávila es una ciudad 50 kilómetros al norte de Madrid, es una ciudad extraordinaria en muchos sentidos. Pero yo recuerdo que cuando se convocó este concurso hubo como 150 propuestas. Era un concurso que implicaba construir un auditorio importante, de unos 30.000 metros y muy grande, por lo tanto, enfrente de la muralla, a unos 60 o 70 metros. Y a mí me impresionó mucho esta fotografía, ¿no? Ávila es una ciudad muy rústica, muy densa, un poco como Santiago, ¿no? Es una ciudad de una pieza, ¿no? Es como cuando se ve un hombre de una pieza, pues esta es una ciudad de una pieza, ¿no? Que se lee enseguida. Es tan de una pieza esta es una fotografía de finales del 19, que sus ciudadanos son un poco como la ciudad, o la ciudad un poco como sus ciudadanos. No puede haber gente más enjuta, austera, seca y noble también, ¿no? Pasa, por favor. Fijaros, esta fotografía es de principios del siglo XX, de 1905,
una ciudad, por lo tanto, muy acotada, con un recinto amurallado extraordinario, donde se puede ver, por un lado, la densidad urbana propia de los recintos amurallados, un concepto de densidad en donde el vacío precisamente tiende el vacío y la plaza como mecanismo de crecimiento extramuros, que ha sido un mecanismo atemporal, pues precisamente abunda en esa idea de la densidad, ¿no? Pasa. Pero también otra densidad, que es una densidad, es también otra ciudad que se construye sobre el propio granito. El subsuelo es, tú vas por el paisaje y te encuentras rocas de granito que salen. Entonces, toda la ciudad no es más que un proceso de transformación de ese subsuelo granítico en naturaleza artificial. Bueno, es una contradicción. En un hecho artificial que es la construcción. Son fotografías todas de finales del 19 y principios del 20. Pasa. Bueno, en este espacio, esta también es una fotografía de principios del 20. Aquí, ahora se han construido, se ha destruido y se han hecho miles de vivienditas unifamiliares, en fin, sin calificativo. Bueno, pero todavía quedaba este espacio del que se trataba de hacer el auditorio. Pasa. Esta es otra fotografía también de finales del siglo XIX y aquí se construye el auditorio. Pasa. Bien, hubo dos ideas fundamentales, dos ideas, y no más. Dos. La primera fue establecer un diálogo, establecer un diálogo inteligente con la muralla, y que tenía que ver con una aproximación topográfica a la muralla. En esta sección se entiende bastante bien. Este era el origen, este era el nivel. Entonces lo que hacemos es enterrar en alguna medida el edificio. Un edificio de 30.000 metros, con unos auditorios con 30 metros de altura en el escenario, etcétera, etcétera, que claramente podían haber destruido esa visión de la muralla desde la lejanía. De hecho, yo creo que fue el único proyecto que tomó esta decisión. La mayor parte de los proyectos que había tenían ese carácter de objeto, a veces muy atractivo desde un punto de vista, digamos, de su caligrafía, etcétera, pero un objeto que afirmaba, digamos, su enfrentamiento con la muralla, ¿no? Bueno, un acercamiento que a mí, yo como no soy tan capaz, pues no me resultaba muy fácil. Y por lo tanto dije, bueno, pues yo me entierro, por si acaso, que me da miedo. Entonces, bueno, esta fue la decisión que yo creo que el jurado dijo, bueno, la ha fastidiado menos, pues... Bien. En este lado, sin embargo, se mantuvo la pendiente original, lo cual permitía algo que está muy bien, y es que se accedía a los auditorios por la parte de arriba. Esto contribuía a abundar en la sorpresa, en un cierto efecto dramático dentro de los auditorios, que eran muy grandes, y por otro lado, a los escenarios se accedía directamente con los camiones, cosa que también permitía un funcionamiento y un mantenimiento futuro, como se está produciendo, sin excesiva gente y por lo tanto sin excesivo costo. No está mal tampoco fijarse de vez en cuando en esas cosas. Pasa. Por otra parte, aparecía dentro del programa una necesidad que era una zona de exposiciones. Una zona de exposiciones relativamente grande, de 6.000 metros, y que tenía que tener un cierto carácter autónomo en la medida que se podía utilizar. Normalmente son exposiciones dependientes de los congresos, necesitaban por lo tanto un espacio muy grande. De hecho el espacio que veremos tiene 70 metros por 30 y con 10 o 12 metros de altura, pero también podía tener un carácter independiente. Y entonces aparece esta pieza jugando un poco con esta visión que a mí me parece interesante y que siempre estaba en mi cabeza, ¿no? Esa doble densidad, una densidad natural, una densidad del subsuelo y a su vez esa densidad artificial que es la que transforma, pero con un hecho tan elemental que es cortar y poner, ¿no? Bueno, pues de alguna manera en este punto, por decirlo, aceptamos una visión bastante más orgánica del proyecto. Entonces surgió otro problema que efectivamente era, aun manteniendo esa diferencia, afirmar la unidad, que ahí había y se desarrolló esta urbanización que acaba en una pasarela que cruza el río. Pasa, por favor. Bien, esta es la imagen. Este proyecto lo voy a enseñar todo en blanco y negro. El granito es el mismo granito que se utilizó para las murallas, aunque ya se ha ido envejeciendo es decir, polucionándolo lo suficientemente para que en poco tiempo ya esté. Esta es esa explanada, una explanada que naturalmente actúa en continuidad topográfica con la muralla y que podrá servir, pues como está sirviendo, para muchas actividades durante el verano, pero sobre todo también, y esto es importante, permitirá significar el acceso a un edificio público. Este tipo de conceptos de significación, etcétera, a mí me parece que sí son importantes, mucho más que lo del aspecto de espectacularidad. Pasa, por favor. Esta es una imagen
del edificio visto desde una cierta distancia, con el perfil de las murallas, pasa. Esa es la explanada de acceso. Como veis, aquí el edificio es muchísimo más bajo, porque y establece un perfil mucho menos agresivo con la muralla. De hecho, todo esto es acristalado, es el lobby de los auditorios, y veréis que es un lobby que desaparece. Esto, al ser vídeo, realmente el espacio público entra hasta dentro, y lo que aparece, pasa por favor, bueno, y lo que aparece en ese lobby, en ese espacio, es la fachada, que realmente es la muralla. Esta es la organización de planta, los dos auditorios, espacios sirvientes y los grandes auditorios. Y luego la zona de exposiciones, este acceso, y este es el gran lobby, y todas las escaleras bajan hacia abajo. Pasa, por favor. Este es ese lobby que, como veis, desaparece, y es la muralla la que al final presenta esta continuidad. No es un edificio, bueno, no grita, pasa, por favor. Pasa. Esta es vamos a hacer un recorrido desde la distancia. Me parece que es importante porque, siendo un edificio, insisto, de 30.000 metros, es un edificio que establece esa relación. Es una relación muy pétrea, pasa. Aquí se puede ver desde frente el edificio, aquí cómo se pliega realmente a esa topografía y domina, y aquí ya se baja a esta pasarela que nos conduce precisamente al punto donde estamos. Pasa, por favor. Otra visión que también es importante, desde el puente, con la superposición de algunos de los elementos históricos románicos más importantes de la ciudad, y al final el auditorio. Pasa. La pieza de exposiciones, pasa. Hay dos edificios, bueno, dos partes claramente, ¿no? Una que era muy importante, que es la de los auditorios, que se esculpe, es decir, esta es más orgánica y por lo tanto se superpone. Esta se recorta de tal manera, ya lo veremos, que crea unas grietas que permiten iluminar con el edificio hasta los niveles más bajos, hasta los sótanos más bajos. Pasa. Pasa, por favor. Pasa. Bueno, este es el acceso, vamos a hacer un recorrido por el interior. Pasa. Este es ese vestíbulo, el acceso a las salas, a los auditorios más importantes, y aquí ya veis que todas las escaleras que bajan tienen estas grietas que permiten trasladar a través de un reflejo que se produce en un vidrio. Todos los auditorios, las cajas de auditorios están rodeadas de un vidrio que tiene un espejo detrás, con lo cual da una sensación de ser también algo muy macizo, que igual lo utilizaremos aquí porque es opaco en algunos puntos que nos interese, y es como un diamante, pero opaco. Y, eso sí, traslada el 100% de la luz, refleja, y eso nos permite bajarla hasta abajo. Pasa. Aquí se puede ver cómo se iluminan estos espacios y las escaleras que bajan, y el reflejo que se produce a través de este vidrio. Pasa. Los auditorios, pasa, por favor. Es un auditorio, en este caso doble, de 1500, pasa. Y estos núcleos de comunicación que permiten siempre, insisto, aquí solamente estos puntos tienen luz artificial, todo lo demás la fotografía se ha hecho con luz natural. Por eso quería traerlo en blanco y negro, para que se viera la cantidad de luz que hay a través de estas piezas. Pasa, por favor. Aquí ni siquiera hay luz artificial, como veis todo entra a través de estas perforaciones que se producen. Pasa. Ese también es otro. Pasa, por favor. El acceso a los auditorios. Pasa. Pasa. Es muy importante, cuando abrimos los huecos se abren fundamentalmente en estas crujías más gruesas, ¿no? Y tienen ese carácter de estancia, ¿no? De estares y aquí la carpintería, sin embargo, desaparece, es un vídeo, con lo cual siempre el paisaje se incorpora un poco al interior. Es un paisaje muy vasto, muy intenso, muy denso, muy atractivo, que no se puede ver de una manera que no sea con esta digamos, rotundidad, ¿no? Pasa. Este es el restaurante, que es el punto que realmente está mirando otra vez siempre la muralla como fondo, ¿no?